continuación va a estar en nuestra entrevista. Es propietario de un importante vivero frutal de la ciudad de Ibarra y también tiene su otra planta en la ciudad de Atuntaqui, quien ha estado en estos últimos, ¿qué será ya? 9 meses, 10 meses proveyendo de plantas para este tan anhelado cambio que esperamos en este caso los sanmigueleños en realizar, y también queremos emular esta experiencia que hemos estado llevando adelante aquí. Quiero también informarles a ustedes que el día de hoy tuvimos un taller eminentemente práctico sobre podas, injertos e inquietudes de nuestros amigos que asistieron a este taller. Como siempre, no hicimos una invitación generalizada. Ustedes ya saben la situación de esta pandemia que estamos viviendo, así que no podíamos extender la invitación generalizada. Hicimos una focalización básicamente a la gente que ya está comenzando estos emprendimientos para un poco asesorar en cuanto al manejo de la plantación y también lo que ya está siendo una necesidad para muchos de nosotros, las podas y manejo de la plantación en general. Así que con mucho gusto, ingeniero, yo le quiero primero agradecer haberse pegado ese viaje desde Ibarra, ¿qué cuántas? 7 horas, ingeniero. Buenas noches. A ver si Vinicio nos ayuda con el micrófono del ingeniero, que no está bien, no está bien, ahí está, muy lejos. Vamos a ver si un poco la acerca, más o menos a la distancia que estoy yo. A ver, vamos a ver si, ahí estamos bien. Un poquito el asiento para adelante, ingeniero, que ahí estamos, perfectamente. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Primero agradeciéndole nuevamente por su predisposición, su buena voluntad de venir hasta San Miguel de Bolívar y dictar estas charlas. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos. De antemano les agradezco la invitación que me han hecho. Para mí un placer estar en esta prestigiosa radio que es de interés nacional y más importante, estar compartiendo conocimientos que nosotros adquirimos mediante la trayectoria que hemos tenido. Ingeniero, una consulta, un poco vamos a conocer quién es Ángel Chingal, un poco su experiencia que ha venido adquiriendo, cuántos años de experiencia, qué nomás se ha logrado en estos años de trabajo en cuanto al viverismo, ¿no? A hacer viveros, a producir plantas, de manejo de plantaciones incluso. Con todo gusto. Bueno, cabe recalcar que nosotros llevamos en el mercado 13 años. Nosotros empezamos en el año 2007 con la necesidad de incrementar una producción de plantas frutales, especialmente en lo que es aguacate, chirimoya y cítricos. La necesidad de fomentar nuestro vivero fue la deficiencia y escasez de planta, ya que en la actualidad aún seguimos teniendo esta falta de planta. Nosotros empezamos haciendo plantas de aguacate. Constantemente nos hemos estado innovando. Hemos estado haciendo ensayos en cuanto a lo que son semillas. Hemos identificado ya nuestros patrones. Nosotros tenemos patrones identificados, tenemos codificados internamente. La idea es sacar una certificación para poder brindar un mejor servicio al productor. En cuanto a lo que son cítricos, trabajamos con las variedades más comerciales, variedades que se adaptan a la zona. De igual forma hemos hecho ensayos con patrones que son idóneos para cada sector. Para el caso de chirimoya es un mercado que se está abriendo, es un mercado que tiene mucho futuro, pero es una plantación, es un frutal que no se le explota en su medida adecuada por la falta de conocimiento y técnica que existe para el manejo de este cultivo. Bueno, Agrovivero se fundó, como les comentaba, en el 2007. Fue una necesidad por brindar una mejor planta al agricultor, razón por la cual nosotros nos innovamos constantemente, realizamos ensayos, realizamos seguimiento a las plantaciones que nosotros hemos vendido para ir mejorando día tras día. En la actualidad, Agrovivero cuenta con la matriz en la ciudad de Ibarra y una sucursal en la ciudad de Atuntaqui. En Atuntaqui tenemos una extensión de 9.000 metros cuadrados con una producción de 70.000 plantas anuales, de plantas injertas. En cuanto a aguacate, las variedades que nosotros producimos es el aguacate fuerte y el aguacate Hass.
Actualmente el aguacate Hass es el que tiene mayor impulso y por esa razón estamos empeñados en mejorar día tras día en la producción de esta planta. Muy bien, ingeniero, básicamente esta entrevista tiene que ver mucho con la importancia de los frutales en Ecuador como una alternativa para sustituir los cultivos tradicionales. En el caso de la provincia de Bolívar, el maíz especialmente, que es la que cubra una gran extensión, yo creo que un 60-70% del territorio agrícola de la provincia de Bolívar es dedicado básicamente a la siembra de maíz. Un poco se ha comenzado en ciertos sectores a optar también por la siembra del frijol, en otros sectores subtropicales, naranjas, se está trabajando también con el impulso de la mora, la granadilla, pero definitivamente la falta de conocimiento, la falta de información sobre lo viable de la alternativa, lo rentable de la alternativa de cambiar, ha hecho que la gente esté reacia a cambiar de aspecto. Hablemos un poco de este tema que yo creo que es fundamental, la importancia de los frutales para sustituir los cultivos generales, los cultivos tradicionales, perdón. Ya, claro que sí. Nosotros podemos ver, primeramente, la topografía del sector de Bolívar. Nosotros vemos que son suelos idóneos y propicios para el cultivo de aguacate y de otros tipos de frutales, ya que tienes una pendiente correcta para que no existen encharcamientos en lo que es producción de aguacate. Otra situación vemos que son suelos franco arenosos, que son condiciones propicias para este cultivo. En cuanto a la importancia del aguacate, nosotros hemos visto que el incremento de la producción de aguacate sigue creciendo día tras día, especialmente en lo que es el cultivo de aguacate Hass. Nosotros hace 12 años atrás la cosecha anual en la sierra llegaba a las 500 toneladas, ¿sí? Hablamos de 50 hectáreas de aguacate. 500 toneladas sumamente es una cantidad muy baja, estamos hablando de un promedio de 10 toneladas por hectárea. Ahora, la siembra ha incrementado, el dato que les doy es el dato del 2015. Ahora, en el año del 2017, la siembra ha incrementado a 430 hectáreas. Esta cantidad se encuentra ubicada en mayor parte en la región costa. Estas 50 hectáreas que comentaba, que es en la región sierra, y más las 430 hectáreas que es en la región costa, hacen que la producción del aguacate llegue a 600 toneladas anuales. Es una producción muy baja en cuanto a los requerimientos y demandas que tiene el mercado internacional. El aguacate Hass se ha vuelto un fruto idóneo para la exportación, debido a que es un fruto el cual permanece más tiempo en el mercado, dura más tiempo en percha. Por esta razón, los mercados internacionales buscan esta variedad. Ahora, ingeniero, mucha gente aquí pasó con el frijol, pasó con la mora, pasa permanentemente con el maíz, que tal vez cuando hay producción pocas hectáreas, los precios son altos, pero en estos últimos años en la provincia de Bolívar ha sucedido lo siguiente, que la gente, viendo que el precio, por ejemplo, del frijol estaba muy bien cotizado, se pagaba 140, $200 incluso, pero una vez que la gente comienza a sembrar en gran cantidad, cae el precio del frijol y ya no resulta tan rentable como era al principio, y ese mismo miedo se está sintiendo, o la gente tiene esa preocupación. ¿Qué pasa con el aguacate? ¿Qué miedo hay de que, por ejemplo, si las condiciones, por ejemplo, para información de nuestros oyentes, este momento tenemos alrededor de unas 4 o 5 hectáreas de plantas que se han sembrado de su plantación aquí? Hay otras plantas que también ya se han sembrado con anterioridad, pero la gente dice, ¿qué va a pasar con el tiempo cuando ya no sean 5 hectáreas, sean 10, sean 20, sean 50, sean 100? Y nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con estos cultivos que yo le acabo de mencionar. Bueno, en la actualidad no sería tanto es un problema, sí, de que de pronto exista una sobreproducción, ya que los requerimientos internacionales, como les comento, existen.
El problema es que nosotros como país no podemos abastecer las cantidades que ellos demandan. Por ejemplo, en el año 2017 se hizo el primer envío de 3 toneladas, ¿sí? 3 toneladas es una cantidad sumamente baja. Se hizo pruebas pilotos para ver qué tal aceptación tenía nuestro fruto en el exterior. Tiene excelente aceptación. Hay países como Perú, como Chile y como Colombia, que son países exportadores. Son países que aún ellos ya siendo o teniendo un reconocimiento como exportadores, siguen teniendo un déficit de fruto. Razón por la cual aquí se abre una ventana para nosotros como país, como Ecuador, poder producir mayor cantidad de plantas, ¿sí? Hay un dato en el cual, si nosotros tenemos 1000 hectáreas de aguacate, nosotros podemos abastecer un container semanal, teniendo 1000 hectáreas. Pero las demandas internacionales o las demandas que están abiertas para nuestro mercado como Ecuador son de 10 containers semanal. Entonces tenemos una gran ventaja. Los últimos datos que están registrados en el 2017 hablan que tenemos 1400 hectáreas, ¿sí? Tomando en cuenta que en el año 2015 teníamos 600 hectáreas. Quiere decir que en estos 2 años se incrementó en más de un 100% el número de hectáreas sembradas, ¿sí? Hasta el momento no existe un registro de cuántas hectáreas realmente se encuentran sembradas en el Ecuador, pero están incrementando. Si nosotros necesitamos 1000 hectáreas para poder exportar un container y tenemos la cabida para poder exportar 10 containers semanal, tranquilamente podríamos tener 10.000 hectáreas, pero en la actualidad tenemos 1400 registradas, así que vamos a tener un buen tiempo como para nosotros trabajar. Poniendo el caso que fuera o que tuviéramos un sobreexceso de producción en nuestro país, tocaría crear nuevas alternativas de comercialización, como es lo que ya está sucediendo aquí en nuestro país, en la provincia de Pichincha, en lo que es el Quinche, en la provincia del Cachi, en lo que es la Emira. Y existen plantas procesadoras de aguacate, los cuales empiezan a industrializarle. Entonces no sería el inconveniente el problema. Más bien dicho, el inconveniente aquí es la falta de producción y la falta de número de hectáreas sembradas en nuestro país. Ok. Ingeniero, preguntas que nos vienen de cajón. Ingeniero, tenga la bondad, ¿a qué altura se puede sembrar el aguacate Hass? El que usted produce, Ya. por ejemplo, que es el que estamos ya sembrando en San Miguel de Bolívar. Ya. La planta de aguacate Hass se puede sembrar desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 2800 metros. Esto es importante. Hay que ver 2800 metros, generalmente son terrenos altos, pero hay que ver qué corrientes nosotros tenemos de aire. Hay corrientes frías y corrientes calientes. Para nuestro sector nos quedaría ideal, ya que los suelos son propicios en condiciones de textura, son franco arenosos. ¿Sí? Bien, entonces eso es importante. Otro tema importante es la rentabilidad de una plantación de aguacate. Le comento, ingeniero, usted de este tema no sabe a profundidad, ya le hemos comentado, de los varios diálogos que hemos sostenido. Aquí, en el mejor de los casos, digamos, que nuestra producción es escalonada, viene desde la ciudad de Guaranda, los primeros choclos que salen al año. Aquí, por lo general, se vende... el maíz se vende tierno, ¿no? Cuando está en choclo, y esos primeros choclos que salen al año son los que tienen buen precio. Conforme va avanzando la producción hacia Guaranda, Chimbo, San Miguel y todas sus parroquias, el producto va bajando. Cuando está en el mejor precio, usted puede obtener una rentabilidad aproximada de unos 800 a $1000 anuales por esta producción. Pero como este año, por ejemplo, en este año se han vendido hasta por $300 y $200 la hectárea, o la cuadra que llamamos aquí, es un poco menos. Entonces, en comparación a esta rentabilidad que más o menos yo ya la he explicado generalizadamente, ¿cómo es la rentabilidad o qué tan rentable es cambiar de maíz a el aguacate? Bueno, el tema de aguacate, si nosotros vamos a cambiar la matriz productiva, si tenemos cultivos de ciclo corto, como usted menciona, son rentabilidades entre $400 a $800 en el mejor de los casos. Con aguacate estamos
quintuplicando, estamos sacando mucho más que eso. Hagamos un ejemplo sencillo. Una hectárea de aguacate nos va a producir un promedio de entre 7 y 10 toneladas, sin un manejo adecuado. Hablamos con manejo tradicional, no convencional, un manejo que no requiera tanta tecnología nos va a producir esta cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Unos 200 frutos por planta. 200 frutos por planta en aguacate es alcanzable, no es nada imposible. Si nosotros tuviéramos esa cantidad... Es más bien la media baja, ¿no? La media baja. Si nosotros tuviéramos esa cantidad, estamos hablando, el precio de aguacate Hass, el precio de finca, está entre 60 y 80 centavos. Estaríamos hablando entre un promedio de 8 y 12 mil dólares por hectárea. Nosotros sacando los costos de producciones con el manejo que le comentamos, posiblemente invirtamos unos 4 mil dólares en manejo. Los 4 mil dólares está tomado en cuenta lo que es mano de obra, ¿sí? Ya que una persona puede manejar una plantación de Hass. De una hectárea. De una hectárea. Ya. Una persona maneja una hectárea de plantación de aguacate. Y a la cuenta ahí se iría como el 60 o 70% de ese presupuesto que estamos hablando. Exacto. Sería entre un 60-70% de ese presupuesto como ganancia, ¿sí? Estamos hablando que sería entre unos 6 mil a 8 mil dólares por hectárea, con un manejo tradicional, convencional, no tan tecnificado. Si nosotros tecnificamos el cultivo, nosotros podemos avanzar hasta unas 20 toneladas, que estamos hablando entre unos 300 a 350 frutos por planta, que es algo alcanzable, de un mayor calibre, y estaríamos oscilando posiblemente entre unos 18 a 20 mil dólares por hectárea. Tomando en cuenta un costo de producción entre unos 8 y 10 mil dólares, estamos ganando un promedio de unos 10 mil dólares. Aquí vale recalcar que la producción de aguacate en nuestra zona es cada 7 a 8 meses, dependiendo la altitud donde sea sembrada. Entonces podríamos decir que estamos ganando entre unos 1.000 a 1.200 dólares por cada mes, solo teniendo una hectárea de aguacate con un manejo tecnificado. Ahora, el día de hoy, les comento, estimados amigos, hemos hecho varias visitas con el ingeniero Chingal a algunas fincas que han estado incursionando en la siembra de aguacate, y ciertamente en algunas se ve algo de deficiencia, no necesariamente plantas que son de este grupo que ha proveído el ingeniero, pero visitamos una finca acá en el sector de la comunidad, y el manejo no fue tan digamos, la palabra es tan preocupado, porque resulta esto. Entonces, ingeniero, la gente tiene primero el susto de oír 4 mil dólares, ¿no? Entonces, lo que usted nos explicaba el día de hoy es de que el gran porcentaje de esta inversión es mano de obra. O sea, así es. Usted tiene que, como parte del gasto, aquí los agricultores lo que hacen es, tanto me costó la semilla, tanto me costó el abono, tanto me costó, qué sé yo, el tractor para arar, tanto me costó la uria, tanto me costó, pero nunca toma en cuenta su trabajo. Así es. Los 4 mil dólares que nosotros hablamos es considerado al trabajo de la mano de obra. ¿Sí? Si nosotros consideramos que el propietario va a hacer este trabajo, posiblemente vamos a reducir costos. Y los 4 mil, como los estamos escuchando, que posiblemente es un rubro demasiado alto, es la cantidad que él se está ganando por el simple hecho de cuidar su cultivo. Ya, sí. Claro, básicamente esa es la idea. Ahora, ingeniero, aquí hay muchos temores, y otra cosa que yo me he dado cuenta es que la gente siembra aguacate y no tiene los cuidados. Visitamos el día de hoy también la plantación que yo tengo, y entiendo yo, usted lo hizo público con las personas que participaron en el taller, y según usted es una plantación que se cuidó de manera adecuada. Así es. Y el dueño, el que hace todo, no es ni ingeniero, no es ni agricultor con mucha experiencia, pero lo hemos hecho de buena manera. La pregunta aquí, ingeniero, ¿qué recomendaría usted en el caso de personas que nos están escuchando y tienen la intención de cierta parte de su propiedad dedicarla al cultivo de aguacate? Entonces,
Nos explicaría usted, por ejemplo, lo que acabo de decir, una persona o un solo trabajador, digamos, que en este caso sería el dueño, es el que podría manejar una cuadra de terreno, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál sería la cantidad para comenzar a tomar experiencia en el manejo de aguacate, a su criterio? Ya. Bueno, a mi criterio yo le vería una parte muy rentable. Si la persona ya se inclinó ya se decidió por la siembra de este frutal, debemos hacer una planificación bien realizada desde el inicio, ¿sí? Ya que si yo voy a hacer una plantación que va a ser el futuro de mis hijos, ¿sí? Deberíamos hacerla de una manera correcta. Primeramente, debo planificar cuánto de presupuesto dispongo por el momento para no cometer errores ni cometer falencias durante el proceso. Yo le recomendaría empezar mínimo con unas 100 plantas, ¿sí? Con unas 100 plantas, sembrada a una distancia de unos 4 por 5, 5 por 5, necesitamos una cantidad aproximada de terreno de unos 2.500 a 3.000 metros, que es muy manejable para una persona que está incursionando recién en este campo. Al momento que nosotros realizamos la siembra, tener todas las debidas precauciones. Sí, debemos tratarle, cabe el término, a la planta como una niña bonita, ya que esta planta es la que nos va a dar los futuros réditos económicos durante su temporada de vida, ¿no? Su temporada de crecimiento. Una planta de aguacate dura entre 20 a 25 años. No quiere decir con esto que la planta va a durar menos tiempo o va a durar más tiempo, ¿sí? Todo depende del cuidado y manejo que le den. Una planta en los primeros días debe ser cuidada, debe ser regada, debe ser constantemente monitoreada. Debemos tratarlas bien, debemos poner los productos necesarios para que esta planta tenga un medio adecuado para que continúe su buen desarrollo. Muy bien. Entonces, el promedio de las personas que quieren comenzar a incursionar, podríamos hablar de 100 plantas. Sí, ¿no podríamos decir 100 plantas para empezar y que valga la pena incursionar y hacer la inversión en este cultivo. Claro, y la gente o el agricultor compare digamos, 2.000 metros sería que un lote de terreno es 2.000 unos 3.000 metros para 100 plantas. Ya, entonces estamos hablando de aproximadamente un cuarto de cuadra, unos 3 cuartos de cuadra sería, o media cuadra. Media cuadra. Muy bien. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene grandes extensiones, dice, yo voy a probar, yo quiero entrarle con 10 cuadras, 5 cuadras, 4 cuadras. A esta gente que quiere incursionar de forma agresiva, ¿cuál es la recomendación, ingeniero? Ya, si nosotros queremos hacer de esta manera masiva, debemos tener en cuenta los aspectos económicos para nosotros no fallarle a la planta, para nosotros tener una planta de éxito, para nosotros garantizar que esta planta vaya a desarrollar de una manera adecuada. Si yo quiero hacer una cantidad más grande, primeramente planificar. Y la planificación viene desde la obtención de la planta. Nosotros debemos garantizar que la planta que nosotros vayamos a sembrar sea una planta de calidad, que tenga una buena genética. No es lo mismo comprar una planta sin genética que una planta con genética. Una planta con genética va a tener una buena productividad, va a tener una buena duración, va a ser más resistente a ciertas enfermedades en la cuestión de raíz. Entonces el aspecto principal sería asegurar la planta, garantizarme que la persona que me va a vender la planta me dé las suficientes garantías en las cuales yo pueda hacer inversión a ojo cerrado. Muy bien, ingeniero, obviamente alguien que nunca ha incursionado en el tema del aguacate tiene que irse preparando. Acá en San Miguel de Bolívar, como ustedes conocen, hay un grupo de técnicos, incluido el ingeniero Lenín Barragán, que también es concejal del Cantón San Miguel, que ha estado el día de hoy permanentemente, hay agricultores que han estado también, gente que incursiona siempre en el tema. Hoy día se ha preparado alrededor de unas 9, 10 personas para podas, que es importante. Esto es lo que hicimos el día de hoy. Entonces, el tema sería una cantidad adecuada para comenzar y proyectarse, o sea, en este espacio de terreno,
aprender. Así es. Corregir errores, mejorar procedimientos, sería una cuadra, ingeniero. Sí, yo considero que si nosotros no tenemos conocimiento del caso, sí, y como aquí en la zona es un cultivo nuevo, sí sería necesario empezar en pequeña cantidad, sí, una pequeña cantidad para, como bien usted lo dijo, conocer el cultivo, manejarlo de una manera adecuada, corregir errores y a la siguiente ya lanzarme a una cantidad más grande. Ya con experiencia. Ya con la experiencia para evitar tropiezos grandes, ¿no? Básicamente, sí. Entonces, ingeniero, tenemos algunas preguntas que Vinicio nos va a compartir. Vinicio. Un distinguido amigo o amiga dice, ¿qué pasa con estas plantas en el subtrópico de la provincia de Bolívar? O sea, hablando de Balsapamba, Caluma, Echandía, en este sector. Ya. Lo importante aquí es manejar el patrón para cada zona, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar una planta en la región sierra, necesitamos un determinado tipo de patrón. Si es en el sector costa o subtrópico, necesitamos otro patrón que sea resistente a esas condiciones de suelo. Ahora, lo que hay que hacer una aclaración, y no sé si ustedes tomaron atención de lo que dijo el ingeniero, es de que esta planta que hoy estamos sembrando en San Miguel de Bolívar, se ha sembrado incluso en Guaranda, en Chimbo también se lo ha hecho, es una planta que puede sembrarse entre los 400 metros de altura sobre el nivel del mar y los 2.800. Ingeniero, solo para su información, porque obviamente el ingeniero es de Imbabura, pues él no conoce nuestras zonas. Ingenieros, nosotros tenemos estribaciones occidentales que van hacia la costa. Ya. Por ejemplo, tenemos cantones como Caluma, la parte alta, que está sobre los 600, 700, 800 metros de altura. Balsapamba está, por ejemplo, está alrededor de 600, 650 metros de altura. Y si usted nos acaba de decir de que este aguacate que hoy se lo está sembrando en San Miguel puede sembrarse entre los 400 y los 1.800, quiere decir que Balsapamba, que por ejemplo San José del Tambo, que por ejemplo Régulo de Mora, hablaríamos de Caluma, la parte alta, Pasagua hacia arriba, San Luis de Pambil hacia arriba, son climas que están, alturas que están sobre los 400 metros de altura. Sí, lo importante aquí sería revisar lo que es altura y revisar lo que es pluviosidad. Un aspecto importante es revisar qué corriente nos está atravesando. Por ejemplo, hablamos en el sector de lo que es la península, estamos sobre los 200 a 600, de entre los 200 a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Sí. El aguacate se adapta de una manera adecuada, ¿sí? Utilizando un patrón criollo nacional de la sierra, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que en este sector la corriente que cubre es una corriente fría. Lo que no puede suceder de pronto en sectores donde tengamos corrientes que son calientes, ¿no? Corrientes en el cual el clima haga que sea de cálido húmedo. En un sector que es cálido húmedo, necesariamente debemos trabajar con una planta exclusiva para el sector. ¿Qué es cálido húmedo? ¿De qué rango de temperatura estaríamos hablando? Ya, más que temperatura, debemos ver la humedad relativa que tenga, ¿sí? Yeah. Humedad relativa sobre un 60-80%. ¿Sí? Y esa sería ya no apta a nuestra... no apta. La planta puede crecer de una manera adecuada, pero al momento de la fructificación podemos tener inconvenientes. Ahora nosotros, si de pronto no queremos gastar tiempo o nos surge hacer un cultivo, lo que deberíamos es analizar la zona, ver si en la zona existe alguna planta de aguacate y cuál es su comportamiento. Si vemos que en esta zona el comportamiento del aguacate es adecuado, podemos empezar con un ensayo piloto para luego lanzarnos a algo más incrementar los cultivos a grandes cantidades. Bueno, ingeniero, como usted lo ha manifestado y muchos lo conocen, es una, mejor dicho, todos ya se han enterado el día de hoy, es una plantación muy rentable, posibilidades de exportación. El ingeniero hablaba del aguacate Hass que tiene una mayor durabilidad, de lo que yo le entendí, no sé, bueno, ya hemos conversado bastante. ¿Qué quiere decir
de mayor durabilidad. Cuando una vez, y me corrige si estoy equivocado, que por ejemplo una vez de que el aguacate Hass está maduro, ese aguacate adecuadamente cosechado, por ejemplo, bien cortado, no roto el pedúnculo, no golpeado, ese puede aguantar en una percha ya maduro hasta 2 meses. Sí, así es. Esta es una ventaja del aguacate Hass. Una vez que el aguacate Hass cumple su madurez fisiológica, ¿sí? O comúnmente, como lo llamamos, está hecho, ¿sí? Este aguacate puede aguantar en el árbol hasta 2 meses. Hablemos, el mercado está malo. Nosotros podemos tenerle hasta 2 meses el aguacate sin cosechar. Maduro en la mata. Maduro en la mata. Una vez cosechado el aguacate le dura entre 15 a 30 días sin perder sus características. Estamos hablando a condiciones normales. Si nosotros sometemos a refrigeración, este aguacate le dura hasta 3 meses, que es lo que sucede en Chile y en otros países de 4 estaciones. Ya. Ahora, ingeniero, no sé, esto yo no he conversado con usted, pero vamos a plantearlo al aire. Yo estuve, para nosotros comenzar con esta siembra, como usted sabe, estuvimos por el Quindío en Colombia, visitamos a gente en Colombia que tenía las experiencias y resulta que los colombianos están sembrando aguacate en el Ecuador, ¿no? Entonces, y ellos me decían de que, por ejemplo, el aguacate Hass es un aguacate con estas características muy especiales. Primero que es mucho más cremoso que el aguacate guatemalteco. Y por otro lado, que la duración del fruto también es importante, que lo que acabamos de hablar. Pero otra característica muy importante que aquí la gente se ha asustado. Entonces, y mucha gente en el caso mío me ha dicho, oiga, licenciado, usted está haciendo malas cosas. Ya. Aquí se siembra un aguacate a 10 metros, a 15, ¿cómo va a sembrar a 4 metros? Que es la experiencia mía. Démosles una explicación a la gente, ¿por qué se siembra a menos espacio? ¿Qué condiciones tiene para que esta siembra de a 4 metros, por ejemplo, como lo hice yo? Aquí hay experiencias de gente que ha sembrado a 4, a 5, a 6 metros, pero hoy, hoy también en el taller que tuvimos, también saltó esta pregunta y que fue muy bien respondida por usted. Listo. Como usted lo dijo, anteriormente se sembraba el aguacate a 10 metros, ¿sí? Teniendo unas buenas producciones, aguacates muy grandes, aguacates que posiblemente no son tan manejables. Una alternativa a esto es reducir densidades. Las densidades hemos reducido, hay ensayos. Permítame cortarle, ingeniero, para quienes no saben términos algo técnicos. Reducir densidades es sembrar más estrecho. O sea, en lugar de 10... a 5, a 6, a 4, entonces, solo con esa acotación. Listo, muchas gracias. Entonces, si nosotros reducimos densidades o acortamos la distancia de siembra, nosotros vamos a tener mayor número de plantas por hectárea. Obviamente, estas plantas van a ser más pequeñas o tenemos que hacerlas más pequeñas, ya que en una plantación que sea más pequeña, nosotros podemos realizar labores de fumigación con mayor facilidad. Nosotros podemos hacer labores de cosecha con mayor facilidad, lo que no ocurre en una planta grande. En una planta grande obviamente va a haber mayor producción, pero al momento que nosotros cosechemos va a haber daño en el fruto, lo que no sucede con una planta pequeña. Si nosotros nos ponemos a analizar en cuanto a costos, la misma hectárea que es sembrada a 10 metros, claro, 10 por 10 metros, y tomamos en cuenta una plantación que sea sembrada a menos distancia, la plantación que sea sembrada a menos distancia va a ser más rentable, va a ser más manejable, va a ser más manipulable y podemos abastecer las exigencias del mercado que nos pidan. Sí, frutos sanos, frutos de mayor calibre, frutos de menor calibre, si este fuera el caso, frutos sin lastimaciones, frutos sin raspaduros, frutos más sanos, ya que todo es controlable en una plantación pequeña sembrada a menos densidad. Ahora, ingeniero, nosotros preparamos un video, lamentablemente las cámaras no... tenemos una pregunta adicional, permítame, ingeniero, porque hay gente claro que ya está comunicándose, dice, ¿el aguacate Hass, su aspecto puede influir en la aceptación o prevalece su sabor? Ya. Porque, permítame, ingeniero, vamos a hacer las aclaraciones que son necesarias. El aguacate Hass es un aguacate aproximadamente que 300
Entre 200 a 250 gramos es el tamaño, El tamaño. ideal. O sea, es un tamaño mucho más, un poco más pequeño que el que conocemos, ¿no? Entonces, el aspecto del Hass su cáscara, su corteza es bastante rugosa. Esto hace que la gente piense, por ejemplo, que está dañado, que no está bien, que estamos acostumbrados a ver un aguacate verde todo el tiempo y nos topamos con el Hass, que es un aguacate que tiene es más áspero. Sí. ¿Qué consideraciones tenemos en eso de que la gente aprenda a conocer el sabor del Hass? Ya. Bueno, como usted lo mencionó, el aguacate Hass es un aguacate más oscuro, ¿sí? Un aguacate rugoso, un aguacate más pequeño en comparación al aguacate fuerte que nosotros comúnmente lo conocemos o el comúnmente, guatemalteco. O guatemalteco, sí. El aguacate Hass, los tamaños promedios oscilan entre 200 y 250 gramos, ¿sí? Estos son tamaños aceptados para lo que es exportación. Cabe indicar que hay aguacates entre 150 gramos que también requieren, ¿sí? Pero esos son el peso aproximado que debería cultivarse como aguacate Hass. Aquí cabe recalcar que esos tamaños sí pueden incrementarse, todo depende de una fertilización, de un manejo, podemos llegar a aguacates que pesen 300, 400 gramos, pero no son aceptados para el nivel internacional. El aguacate Hass está básicamente inducido a lo que es mercado internacional. En el mercado internacional hay esta demanda en estos tamaños, ¿sí? Una es por el hábito de consumo que ellos tienen. Ellos tienen la costumbre de comerse un aguacate de manera individual. Una persona, un aguacate. Una claro. persona, un aguacate. Lo que no sucede en nuestro sector. Claro. Nosotros el aguacate lo compartimos y según el tamaño que lo tenga, ¿no? Vamos a las tortillas y compramos un aguacate y se partimos entre los cuartos. Así se come, claro. Sí, Claro. esa es la costumbre que nosotros tenemos acá. En cambio, en países internacionales, lo que necesitan o la costumbre que ellos tienen es un aguacate para una persona. Para una persona. Sí. Ahora, aquí vale recalcar que este aguacate Hass, las propiedades en grasa son más sanas que cualquier otra grasa que tenga de origen vegetal. Es una grasa no saturada, es una grasa comestible, tiene muchas propiedades benéficas, tanto en salud, tanto en cosmetología. Esa es la razón por la cual inclusive se hace cremas a base de aguacate, las cuales son muy buenas, muy cotizadas en el exterior. Se hace shampoo con el aguacate y se puede procesar muchos subproductos y productos con lo que es aguacate. Razón por la cual sí es un cultivo de alta rentabilidad, un cultivo de alta demanda, tanto en el mercado internacional. Ahora, ingeniero, la gente va a decir, sí, pero ¿cómo exporto? Esa es la pregunta clave Esa es la pregunta del millón. La exportación es un caso que muchas personas le tenemos miedo, o muchas personas nos cohibimos o le vemos un obstáculo. La exportación sería una cuestión de organizarse. Si nosotros no podemos exportar directamente, hay centros de acopios ya establecidos aquí en el sector. Inclusive, la semana anterior, recientemente hicieron la inauguración de un centro de acopio en la ciudad de Mira, de unos señores españoles, ¿sí? Ellos van a comprar fruto de aguacate fuerte y fruto de aguacate Hass para ellos procesar y industrializar y exportar. Entonces, o sea, sí existe mercado. Lo que no existe es las cantidades suficientes para poder abastecer la demanda. Si nosotros tuviéramos una sobreproducción y no hubiera mercado, tenemos que nosotros incentivar a nuestro sector a consumir el aguacate, mostrando todas las propiedades benéficas que éste tiene. Muy bien, es muy importante, ¿no? Una cosa que hemos estado investigando, hemos estado aprendiendo sobre la demanda mundial del aguacate. Dice que, según literatura que yo he estado revisando, en el país, no sé si usted tiene la misma cifra, ingeniero, en el mundo, la demanda del aguacate se incrementa anualmente en un 30%. Pongamos, hablando de números.
si el mundo, a pesar que deben ser cantidades mucho más altas, requiriese este año 100.000 toneladas de aguacate. Es una cifra que me estoy inventando. Para el próximo año, ya el mundo va a requerir unas 130.000 toneladas al año. Entonces, cada año el 30% del incremento, y esto nos garantiza un mercado muy importante. Pero, ingeniero, estos centros de acopio quiere decir de que si usted acá produce, tiene dónde venderlo, hay quien lo compre. Ese es el centro de acopio, ¿no es cierto? Sí, así es. Un centro de acopio es un lugar en donde están formados justamente para recopilar todo el aguacate de pequeños y grandes productores. Ya que hablemos una persona que tenga unas 10, 20 hectáreas, es un poco difícil ponerse a exportar. Necesariamente necesitan reunirse entre varios productores para claro, poder completar los requerimientos. Aquí un dato importante. Por ejemplo, el consumo per cápita de aguacate. El consumo per cápita no. Estamos hablando de que cuántos aguacates consumimos una persona al año. En el Ecuador está estimado que es 500 gramos por anual el consumo per cápita. Por persona. Por persona, 500 gramos. Sí, estamos hablando que no consumimos aproximadamente... Un guatemalteco grande. grande. Un guatemalteco grande. Claro. Sí, o dos pequeños. Así es. Sí. En cambio, en los países de afuera, el consumo per cápita son de 3 kilos. ¿Sí? Entonces son 6 veces más. Y hay esa costumbre. Y como usted lo dijo, esto se va incrementando el 30%, según datos que están en literatura, se va incrementando el 30%. Así que se va existiendo el hábito de consumo. Otra pregunta que nos hacen, nos dice, licenciado Garrín, consúltele al ingeniero, ¿qué tanta agua necesita el aguacate y no nos pasará lo que sucede en Chile? Ya. Este es el gran problema que nosotros tenemos, ¿no? El cultivo de aguacate es un cultivo no exigente en agua, ¿sí? Lo que sucedió en Chile es completamente distinto a nuestra realidad. En Chile sembraron muchas hectáreas en las cuales son suelos prácticamente secos, en los cuales desviaron áridos. Áridos, ¿sí? En los cuales desviaron un canal de riego, un río, para poder solventar la necesidad hídrica de este cultivo. Por el exceso de hectáreas que están sembradas, hubo este problema de escasez de agua ya. En cambio, en nuestro sector, ventajosamente, nosotros tenemos pluviosidades más altas que allá. Y tenemos solo 2 estaciones. Sí, no, claro. Nuestro sector es un país de 2 estaciones, que lo podríamos llamar así. Es una época seca y una época lluviosa. Lo que sucede, en cambio, acá en Chile, es un país de 4 estaciones. Invierno, verano, otoño, primavera. Entonces la cantidad de agua posiblemente es más reducida que la cantidad de agua que nosotros tenemos. Claro, eso es muy importante. El otro día que hacíamos una publicación en el fanpage de la radio, alguien tenía esta inquietud que es muy importante, ¿no? Y primero es como si nosotros fuésemos a sembrar, digamos, aguacates en el límite con Perú, donde es un desierto completamente. Entonces, claro, hay gente que ha logrado hacer producir estas tierras, pero obviamente la pluviosidad, o sea, la cantidad de lluvia que hay al año es mínima. Entonces, ahí sí hay requerimientos de agua muy importantes. Así es. O sea, cada sector debemos analizar que es un mundo distinto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos escasez de agua, pero no porque nos falta el agua, sino porque existe un mal manejo en el agua. Por ejemplo, nosotros si sembramos una cantidad extensiva de aguacate, lo que podemos hacer es riego por goteo para optimizar pérdidas de agua, ya que si nosotros regamos de una manera tradicional, más de un 80% se va en pérdida y solo el 20% del agua que nosotros tenemos es útil para el cultivo. Entonces ahí podemos nosotros economizar hasta un 80% de agua solo optimizando el sistema de riego. Ok, ingeniero, ya se nos acaba el tiempo, tenemos 5 minutos, así que sus respuestas les ruego, ingeniero, muy rápidas, porque tenemos que hablar ahora en cambio del aguacate fuerte. Denos un paneo más o menos los costos en relación al Hass. Ya. El aguacate fuerte en cuestión de costos de producción es similar al Hass, ya que se está sembrando a la misma distancia.
La diferencia entre fuerte y Hass es que el Hass es más precoz en su producción y hay mayor producción. O sea, produce más rápido. Produce más rápido. ¿En qué tiempo comienza a producir una planta? A partir de los 2 años empieza a despuntar las primeras producciones. ¿Ya? Y su plenitud de producción. A partir del 4.º año para Hass y para fuerte a partir del 5.º año. Ya. Entonces, Hass comienza a producir desde los 2 años. De hecho, hoy día nos tocó botar bastantes flores de algunos aguacates Sí. que estaban sembrados hace 5 meses, ¿no? En la propiedad del señor Barragán. Y de hecho, en mi propiedad también ha pasado lo mismo. Ingeniero, la diferencia básica entre el Hass y el guatemalteco o el fuerte, permítame resumir para ir avanzando rápido porque tenemos que abordar el tema de la experiencia de Pimampiro, que vamos a hablar cortito. La diferencia es el mercado, ¿no? Entonces el mercado, el fuerte, es básicamente nacional, ese no se puede exportar porque su duración es muy poco, apenas 4 o 5 días ya comienza a dañarse, ya en percha. En la planta crece, ¿a cuánto es un aguacate maduro del fuerte? ¿Cuánto dura en planta? Por ejemplo, esta semana está bajo el precio, voy a esperarme la otra semana. Ya, en el aguacate fuerte nosotros podemos tenerle máximo hasta unos 15 días en planta. En planta, Sí. sí, o sea, sin cosechar. Sin cosecharlo. En cambio, en aguacate fuerte hasta 2 meses. Ok, entonces eso en cuanto al verde, al fuerte o guatemalteco. Y en cuanto al Hass, su durabilidad y la posibilidad de comenzar a exportar o vender a grandes empresas que ya existen en el país y que de hecho esta semana hay otro taller que entiendo están haciendo en Tumbuco y donde hay gente que viene a ofertar la compra del aguacate por valores que a mí yo me asusté, me emocioné, porque dicen que van a pagar hasta $1.60 el kilo de aguacate. Ujú. Entonces, la gente sí está, sí es un potencial y Ecuador está viviendo el boom de la siembra de aguacate. Así es, en el Ecuador estamos nosotros en el boom, estamos empezando el boom, ¿sí? Hay muchas personas que necesitan la fruta y eso debe ser un incentivo para nosotros como productores empezar a cultivar esta variedad de aguacate Hass. Ok, bueno, hemos hablado de Hass, de fuerte. Vámonos a los cítricos. Nosotros visitamos, gracias al ingeniero, quien proveyó de las plantas y ha estado en el manejo de un proyecto muy importante. Sí, le vamos a comentar rapidísimo. Si tenemos que pagar unos 5 minutos no va a pasar nada. En Pimampiro, en las partes altas, en las montañas de Pimampiro, la gente estaba reacia a sembrar árboles autóctonos, tradicionales. Entonces se ideó, no sé quiénes fueron los ideólogos de este tipo de producción, en lugar de sembrar plantas autóctonas, se comenzó a sembrar aguacate, mandarina y durazno. ¿Qué pasa con esta experiencia, ingeniero? Bueno, esta ciudad de Pimampiro, este cantón Pimampiro, es un ejemplo a seguir. En este sector se sembraba lo que son cultivos tradicionales como frijol, arveja, tomate y cebada. Hace 10 años atrás hubo un cambio de la matriz productiva, en el cual sucedía algo similar a lo que ocurre en la zona. Precios bajos, excesos de productividad, y hacían que estos cultivos no sean tan rentables. Entonces, alguien hizo lo que es frutales. Al principio no se tomó tanto en cuenta porque una persona que empieza como que no daba tanta seriedad, ¿no? Pasó el tiempo y en la actualidad nosotros vemos que es uno de los cantones más productores en cuanto a lo que son frutales. Es uno de los cantones que tienen mayor rentabilidad, es uno de los cantones que se ha visto una economía bien crecida. Lo que comentábamos a manera general, antes eran de manera contada el número de carros que existían Así ahí. es. Esa experiencia nos contó que es importante. Sí. Hoy, en cambio, todos tienen su camionetita y muchas personas tienen su camión, los cuales sirven para sacar su producto. Y producto que ha venido del fruto de la siembra de Exacto, sí. O sea, son cuestiones económicas que han generado los frutales. Así que es una buena opción hacer frutales. Nosotros debemos identificar qué piso climático tenemos y qué frutal podemos sembrarlo. Ahora, nosotros también estamos incursionando con el ingeniero Ángel Chingal acá en San Miguel, en la provincia de Bolívar, también la siembra de cítricos. De hecho, aquí en San Miguel deben haberse sembrado en los últimos 6 o 7 meses alrededor de unas 3.000, 4.000 plantas, tanto de mandarina
Valencia como de naranja Washington. Háblenos un poco de estos dos cítricos que ya se están cultivando y de hecho ya muchos de ellos han cosechado, a pesar de haber pasado 7, 8 meses. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es naranja, no. Nosotros vemos que estas condiciones son similares para producir lo que son cítricos, tienen condiciones muy adecuadas. En cuanto a lo que es naranja, nosotros podemos aquí poner la Washington, que es la que mejor se adapta y es una variedad que nos produce durante todo el año, ¿sí? Similar al aguacate es la producción. Y en cuanto a variedades de mandarina, tenemos la variedad clementina, ¿sí? No es Valencia, pero No, es la variedad Clementina. Clementina, Yo decía sí. Valencia y estaba equivocado. Es la variedad clementina. Esta variedad clementina es una variedad que es muy óptima para su cultivo en esta zona. Es una variedad que produce en una cantidad exagerada. Podemos nosotros hablar que un árbol le produce entre unos 60 a 80 kilos por ciclo, ¿sí? Yeah. Hablando que una gaveta son de 20 kilos, oscila entre 10 y 20 dólares. ¿Sí? Yeah. Es un cultivo muy rentable y lo importante de este tipo de cultivos, como son cítricos, que necesitamos suelos que no sean tan exigentes como en el caso del aguacate. O sea, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más rentable. Usted me decía que la variedad de la mandarina se cosecha 2 veces al año. Explíquenos un poco. Es igual que el aguacate. Nosotros lo que es mandarina cosechamos a partir de los 7 meses. Es 1.5 veces al año. Sí. 1.5 veces al año. El tema de, yo una vez que sembré, que si el trasplante sembré mi planta de mandarina o de naranja, ¿a qué tiempo comenzamos a ver los frutos? Ya. Los primeros frutos en el caso de cítricos, siendo una planta joven, nosotros tenemos a partir del segundo año. Pero una producción ya comercial, estamos hablando entre el tercero y cuarto año de haber sembrado. De haber sembrado. Muy bien, ingeniero, yo creo que hemos cumplido con las expectativas. Como siempre, nosotros estamos ya creando nuestra página 180 grados agro, que habla de este giro que queremos dar en la provincia de Bolívar. Estamos con el ingeniero colaborando en muchos de estos temas de capacitación. De hecho, esta es la segunda capacitación que hemos estado aquí. La vez pasada estuvimos en San Juan Pamba, tuvimos una receptividad muy importante, alrededor de 170 personas. Lamentablemente, el día de hoy, con esta pandemia de por medio, nos impidió hacer una concentración tan grande. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en este tema, vamos a seguir incursionando y proveyendo de estas plantas. Ingeniero, una pregunta adicional que se me escapa. La edad adecuada para trasplantar un árbol de aguacate, por ejemplo. Ya. Aquí la edad adecuada después de ser injerto está entre 4 y 6 meses. Es decir, cuando una planta tiene entre unas 12 o 15 hojas ya bien maduras. Ya, esa es la edad. Esa es la edad adecuada. Porque aquí hay gente que dice, no, ¿qué porte mismo viene la planta? Viene pequeña, viene grande. No sé si hay algo que aclarar en este tema cuando la planta está muy grande. Hay plantas que son grandes por viejas y hay plantas que son grandes por bien trabajadas, bien manejadas. Bueno, aquí algo importante vale recalcar. La edad de la planta ideal para trasplantar es entre 4 y 6 meses, o que tenga entre 10 y 12 hojas verdaderas bien maduras. A veces nos topamos con el tema de que el productor quiere una planta más grande. Aquí hay que tomar en cuenta si la planta que viene grande es por un buen manejo o es porque es vieja. Si es una planta por buen manejo, debemos tomar en cuenta que tenga una buena maceta, una maceta mucho más grande de lo normal, posiblemente unos 60, 70 centímetros de altura, y bajo esas condiciones la planta va a desarrollar más rápido y va a alcanzar posiblemente 1,10 m, 1,20 m de altura en los mismos 4 a 6 meses. Pero si nosotros tenemos una planta trasplantada que tenga hablemos 1 metro y sea más de unos 2 años de edad, no es recomendable sembrar esa planta porque tiene problemas de enrollamiento en la raíz. ¿Sí? Ya, esto pasa con las plantas viejas, ¿no? Con plantas viejas sucede eso. Claro, y por lo general las que se encuentran en el mercado son plantas que obviamente no vendí esta semana, vendo la próxima y así van saliendo. Además que los que venden en el mercado son gente que adquiere plantas. Comercializa. Claro, que comercializa plantas. Ahora, ingeniero, no sé, me faltaba una pregunta que se me acaba de escapar ya. Con tanto pensar en aguacate estoy ya perdiendo la memoria. Sin embargo, a ver, ingeniero,
El próximo viaje que vamos a traer es en un mes y medio, ¿no es cierto? En un mes y medio, sí. Entonces, como siempre, nosotros brindamos lo que se hace bastante difícil desde Ibarra hasta San Miguel de Bolívar, o hasta Chimbo, o hasta Guaranda, o a cualquier lugar de la provincia de Bolívar, es del transporte. Así que nosotros, en este empeño de aportar al desarrollo de nuestra provincia, de este cambio en la matriz, estamos aportando. O sea, nosotros traemos la planta hasta San Miguel, y usted, amigo mío, que está interesado en adquirir plantas de naranja, de mandarina, de aguacate fuerte, de aguacate Hass, puede comunicarse con los teléfonos de la radio. Ahí le vamos a direccionar con el ingeniero, o a su vez una persona que le pueda ayudar y le pueda atender estos requerimientos. El tiempo de siembra, se me estaba olvidando, ingeniero. ¿Cuándo siembro? Es importante sembrar en una época lluviosa. Sí, en esa época lluviosa nosotros vamos a tener mayor rendimiento, pero eso no quiere decir que no puedo sembrar en otras épocas. Si yo dispongo de un buen sistema de riego o dispongo de la suficiente cantidad de agua, podemos sembrar en cualquier época. ¿Sí? Claro, sí, porque yo, Sí. por ejemplo, en mi caso, sembré en octubre, donde es un tiempo seco, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir a San Miguel de Bolívar. En nuestras páginas están los números tanto del ingeniero como la persona que puede ayudarles con el proveer de esta planta. Así que estamos a disposición, estimados amigos. Este es un esfuerzo que estamos realizando a través de Radio Espacio. Hemos buscado nuestros socios estratégicos con la directiva del sistema de riego San Juan Pamba, Cachapamba, Corral Pamba, y también hemos hecho algunos talleres que nos han apoyado, y con quienes hemos hecho con el Centro Agrícola de San Miguel de Bolívar. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ha sido una entrevista particularmente muy bonita, muy interesante. Yo creo que las decenas de inquietudes no las hemos podido solventar. Sin embargo, las preguntas que ustedes nos han hecho, que están en el fanpage y que están en nuestro celular, son las que le hemos hecho al ingeniero, y creo que todas estas inquietudes, si usted desea saber más sobre de estos cultivos, los teléfonos los vamos a dejar en nuestra página. Puede comunicarse básicamente a Radio Espacio, y ahí se va a direccionar tanto en el asesoramiento, porque acá también, conforme se está sembrando más, se está capacitando a la gente. Hoy mismo varias personas se han capacitado para podas, para manejo, y obviamente nosotros también tenemos un grupo de técnicos sanmigueleños que están también ayudando con este proyecto. Ingeniero, le dejamos en sus palabras finales y le agradecemos infinitamente habernos acompañado esta noche. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De antemano me ofrezco, estamos a la orden para ofrecerles lo que es plantas, estamos a la orden para asesorarles en todas las inquietudes que ustedes tengan. A través de la radio podemos llegar a planificar lo que es adquisición de plantas. Algo importante, en lo que es plantas sí debemos planificar con tiempo. No debemos pedir plantas de un día a otro, porque muchas veces no vamos a abastecer la cantidad por la necesidad que se está pasando en cuestión de planta. ¿Sí? Y de antemano nos les agradecemos, un bonito sector, una bonita gente aquí, le gusta mucho trabajar, se ve el empeño, la dedicación, y lo único que toca decir es que sigan adelante y cultiven frutales, que es un cultivo que les va a dar mucha rentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados amigos.